Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo a donde se encuentren. Es para mí un placer poder estar con ustedes este día, ya que ustedes son mi familia virtual. Y más todavía de estar un poco contento porque es otro día más que estamos en contacto los unos con los otros. Y si estamos en contacto hablando y escuchando es porque es otro día más que Dios nos ha regalado y vamos a dejar todos los problemas de lado y vamos a darle gracias a Dios porque nos regaló otro día. Hermanos y hermanas, he estado repasando la Biblia últimamente en varios libros y me he encontrado una parte de la Biblia en el libro de Colosenses que yo creo que nos va a interesar y nos va a gustar a todos y por lo tanto decidí que voy a compartir con ustedes esto que a mí me encantó y que está en Colosenses capítulo 1 del verso 9 al verso 14, si es que ustedes quieren tomar sus Biblias y seguir conmigo la conversación humilde esta que yo voy a hacer ahora. Sin dar más vuelta, voy a ir directamente al mensaje y el mensaje de hoy, hermanos y hermanas, se llama Cómo crecer espiritualmente más cerca y cerca de Dios. Y yo creo que no hay un solo cristiano, una sola cristiana que no tenga realmente una de las prioridades más grandes de su corazón, el que sea crecer espiritualmente más y más cerca de Dios. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser muy simple. Voy a leer del 9 al 14 directamente de la Sagrada Biblia y vamos a analizar los versos uno por uno, a ver si podemos de esta forma compartir, disfrutar, aprender y vamos a ver si podemos aplicarlo a nuestras vidas y grabarlo en nuestros corazones. En el verso 9 de la Sagrada Biblia dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ese es Pablo hablando. Y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, nuestro Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo a Él, llevando fruto en toda buena obra que hagas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que tengas paciencia y larga vida con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Qué cosa más linda. Y en el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, qué maravilloso, y nos ha trasladado por suerte al reino de su amado Hijo, que es el lugar donde está la luz, en quien nosotros, y este es el número 14, tenemos redención, gracias a Dios, por su sangre y por el perdón de todos sus pecados. Gloriosa sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses, hermanos y hermanas, está dividido en 7 partes principales diferentes que no las voy a nombrar a todas, puesto que el tiempo apremia y puesto que estamos comenzando con el verso 9 y nos vamos a ir al 14, no tenemos por qué estar nombrando todas las partes. Pero en el verso 9, la parte que estamos estudiando hoy se llama la oración apostólica y que va del 9 al 14. Y después, si ustedes quieren seguir leyendo un poquito más, que es muy interesante, del verso 15 al 29, esa parte se llama la glorificación de Jesús, que yacía en el corazón de todos los creyentes. Y es interesante que también la lean.
Bueno, comenzando en el versículo 9, podemos llamar a este pasaje hasta el versículo 14 las 7 peticiones en la oración del apóstol Pablo. Así es como lo definen muchísimos teólogos y yo por lo tanto voy a emularlos a ellos y decir lo mismo. El mensaje principal de Colosenses en la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 9, o mejor dicho, el mensaje principal del libro de Colosenses en la Biblia, particularmente el 1 del 1 al 9, se puede resumir para hacer vamos a decir, un prefacio. En estos versículos el apóstol escribe a los cristianos colosenses para agradecer y darle gratitud y oraciones para ellos. Y comienza reconociendo Pablo su fe en Cristo Jesús y su amor por todos los santos. Pablo enfatiza en estos versos que él y Timoteo, su hijo adoptivo, oran constantemente por los creyentes de Colosense y todo esto, hermano, es como darle un poquito de motivación a esos nuevos creyentes para que tuvieran en cierto sentido el ánimo de que Pablo y sus hermanos estaban orando por ellos. Ahora, estamos leyendo Colosenses desde el 9 al 14 o al 15. ¿Cuál es el significado del verso 9 del capítulo 1 del libro de Colosenses? Vamos a ir verso por verso mientras nos dé el tiempo. El verso número 9, el versículo al que se refiere es del Nuevo Testamento de la Biblia y específicamente está en la Nueva Versión Internacional, la cual es de la que estoy yo leyendo. Y dice, por eso, desde el día que supimos de ti, no hemos dejado de orar por ti. Continuamente le pedimos a Dios que los llene a ustedes, y le estoy hablando a ustedes, hermanos y hermanos, que Dios lo llene, y yo lo oro por ustedes, con el conocimiento de la voluntad a través de la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu da. ¿Y saben lo que quieren decir eso? Lo que quiere decir eso que yo deseo de todo corazón que Dios a todos ustedes les dé no solamente la sabiduría, sino el entender y aquella palabra famosa que yo siempre les digo, reflexionando van a entender lo que el Espíritu les va a revelar. Este versículo es parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a los colosenses y a los cristianos, especialmente colosenses. Ora para que Dios les conceda el conocimiento de su voluntad. Qué cosa más maravillosa, porque realmente todo en este mundo, en este universo, en este cosmos, es la voluntad y la gracia de Dios. Y le está haciendo Pablo oraciones para esta gente nueva de la primera iglesia, para que no se dejen engañar por los falsos profetas y por los lobos disfrazados de ovejas que todavía hoy lamentablemente tenemos en muchas iglesias, y para que tengan la sabiduría y puedan entender el verdadero destino del conocimiento y de la palabra de Dios. El contexto de este versículo es que Pablo está escribiendo para animar, y les vuelvo a decir lo mismo, pero recuerden algo, si yo estoy leyendo este capítulo, no es para que ustedes simplemente estén pensando que Pablo le está hablando a aquellos cristianos de hace 2000 años, sino que tengan muy en cuenta que estas palabras que yo estoy leyendo
van dirigidas a ti, a ti, a ti y a mí. 2000 años después, Pablo nos está hablando ahora mismo a nosotros. Él está enfatizando la importancia de la sabiduría espiritual y el entendimiento a medida que continúan creciendo en su relación con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, la fe viene por escuchar y también por leer la palabra de Dios. Y dice Dios, si me buscan, me encontrarán. Por lo tanto, este entendimiento que Pablo está demandando de los creyentes viene de ti y en tu corazón si tú lo buscas a Dios. Ahora, ¿cuál es el significado del verso 10? En Colosenses 10, este versículo que está en la misma Biblia, en la nueva versión, dice, para que viváis una vida digna del Señor y le agradezcas a Él en todo, dando fruto, y esto es bien lindo, dando fruto en toda obra que hagas creciendo en conocimiento de Dios. Quiere decir que a la misma vez que tú estás dando fruto por las buenas obras que estás haciendo, estás entrando en cierta forma a crecer y no solamente crecer, sino a conocer a Dios, que es todo amor. En este versículo, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo le está escribiendo a los primeros creyentes colosenses y los está animando a vivir en una manera que sea agradable para el Señor. Y cómo me gustaría que hoy en día Pablo fuera de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, animándolos para que vivieran de una forma agradable a Dios y no de otras maneras. Estos son algunos puntos claves del significado de este versículo. Una vida digna. Pablo insta a los colosenses a vivir una vida de manera que sea digna del Señor. Esto significa que nuestra conducta y nuestro compartimiento deben ser paralelos y deben reflejar los valores y las virtudes y las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado. Debemos vivir de una manera que honre y glorifique a Dios, si no, no sirve. Otra de las cosas en este capítulo es agradar a Dios. Si nosotros no agradamos a Dios, si agradamos al vecino, a mi esposo, mi esposa, a mi hija, al verdulero, al carnicero, al jefe de la iglesia, y no estoy agradando a Dios, de nada sirve. El versículo enfatiza la importancia de agradar a Dios en todos los sentidos. Esto incluye en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Los creyentes estamos llamados a buscar la aprobación de Dios y a esforzarnos por alinearnos con la vida de Jesucristo y la voluntad de Dios. Otra de las cosas en este versículo es llevando fruto en las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Pablo los anima a los colosenses y a nosotros a dar fruto en toda buena obra. Esto significa que tu fe debe resultar en acciones y hechos que beneficien a otros. Vamos a no ser egocéntricos, vamos no a estar contentos con mirarnos al espejo y decir qué lindo que soy, qué linda que soy, sino vamos a hacer algo para los otros y esos son frutos que a Dios le agrada. Y por último, una de las cosas que este verso nos puede decir es crecer en el conocimiento de Dios. Hubo un gran pastor que una vez me dijo algo: lo más importante en la vida cristiana es conocer a Dios. Y estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo, por la simple razón que si estamos siguiendo a Dios y no sabemos quién es Dios,
va a ser muy difícil seguir a Dios. Otro aspecto de vivir una vida digna, con dignidad, con integridad cristiana y digna del Señor, es crecer en el conocimiento de Dios. Y me canso de decirlo porque la base de toda vida cristiana es conocer la voluntad y el ser de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ahí empieza y termina todo. Todo esto implica profundizar la comprensión del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo a unos le da leche y a otros le da carne? Bueno, es tiempo de dejar la leche y empezar a comer la carne. Cuanto más sepamos nosotros acerca de Dios, mejor equipados vamos a estar para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Se cae de maduro. En resumen, hermanos, el capítulo 10 llama a una vida dedicada a Dios, caracterizada por las buenas obras que den buenos frutos y marcadas por el crecimiento espiritual y el conocimiento en Dios. Si no crecemos espiritualmente, podemos estar 90 años sentados adentro de una iglesia que no vamos a ir a ningún lado. Enfatiza también la importancia de vivir de una manera que sea agradable a Dios. Cada cosa que vamos a hacer, cada mañana, cada noche, cada tarde, cada mediodía. Cuando vamos a comprar un par de zapatos, vamos a comprar la carne, vamos al supermercado, vamos a la tienda. Vamos a tratar de que nuestro ser de alguna forma le esté agradando a Dios con las cosas que nosotros hacemos. Vamos ahora al versículo número 11 y vamos a ver qué es lo que encontramos en el versículo número 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a su glorioso poder, para que tengas gran paciencia y paciencia en todo. Hay una de las cosas que yo puedo decir que soy el número uno en ese sentido, si eso es un pecado, y yo soy honesto. La verdad que yo no tengo tanta paciencia como quisiera tener. Y la paciencia, créanmelo o no, es una de las virtudes más grandes y más poderosas. Hay gente que la paciencia la empieza como a entender como algo de debilidad. Y sin embargo, la paciencia significa fortaleza espiritual. Cuando más paciencia un hombre tiene, significa que más fuerte y poderoso es emocionalmente. En este versículo, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos colosenses de aquella época, animándolos, y está siempre animándolos y animándolos y animándolos, y así nosotros tendríamos que hacer con otros. Los está animando a vivir una vida que agrade a Dios, y lo repito y lo repito y lo repito. Habla él de ser fortalecidos con todo poder conforme a su glorioso poder. Entonces, vamos a entender algo, que Pablo nos está pidiendo que tenemos que ser fortalecidos, pero nosotros somos unos hormiguitas, seres humanos, que si no tenemos el espíritu no servimos para nada. Y cuando nos dice que tenemos que ser fortalecidos con poder, es porque le tenemos que pedir a cada rato al Espíritu Santo que nos ayude a fortalecernos. Les vuelvo a repetir, sin pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro ser, difícil que vayamos a tener poder.
Habla de ser fortalecidos con el poder y eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál es el significado del verso 12? Dice, por tanto, como pueblo escogido de Dios, y esto es maravilloso, tú perteneces a un pueblo que fue escogido por Dios, el que creó el sistema solar, el que creó el universo, el que creó los cosmos que andan dando vuelta por billones o trillones de lugares, ese todopoderoso te creó a ti y tú eres parte de ese pueblo. Por lo tanto, tienes que ser santo y seguir su voluntad. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, vestíos, y acá viene algo importante, vístanse de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Les voy a repetir de vuelta porque en estos puntos es donde nuestro querido Pablo nos quiere decir quién es realmente una persona fuertemente espiritual que se está acercando más y más a Dios. Cuando esa persona tiene compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y ahí tienen la fórmula. Este versículo es parte de una sesión en la que el apóstol Pablo está instruyendo, les está enseñando, no se olviden que son los primeros cristianos que tienen mil confusiones en la cabeza y todavía no están entendiendo bien el proceso o la ideología o el creer en Jesucristo y todo lo que sea la cristianidad. Y Él los está instruyendo sobre cómo deben vivir como creyentes. Pablo los anima a adoptar cualidades y actitudes virtuosas a medida que viven su fe, como nosotros tenemos que hacerlo. Estas cualidades incluyen la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia, repitiendo lo que dije. Pablo esencialmente les está aconsejando de todo corazón que sean, qué lindo esto que voy a decir, que sean amorosos y pacientes los unos con los otros. ¿Se imaginan si en este mundo caótico, totalmente asesino, loco, lleno de espinas, de piedras, de tormenta, de pronto nos decidiéramos todos a ser amorosos, pacientes y que nos pudiéramos amar unos a los otros? Qué diferente sería este mundo. Lamentablemente estamos en una lucha y sabemos que el príncipe de esta tierra no es Jesucristo, pero lamentablemente es el otro. Pero nosotros sabemos que más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Este versículo a menudo se ve como un llamado a las virtudes cristianas y un recordatorio de cómo los creyentes deben comportarse en esta vida diaria. Esa palabra recordatorio me encanta. Yo fui maestro por 22 años en la ciudad de Nueva York. Y si hay algo que realmente está probado que sí sirve para enseñar, es repetir, repetir, repetir y repetir. Y un recordatorio no es nada más que una repetición. Y si ustedes han escuchado mis palabras, ustedes se dan cuenta que Pablo repite y repite y repite. ¿Y por qué se creen ustedes que repite y repite? ¿Se creen que está borracho? ¿Se creen que está loco? ¿Se creen que ha perdido la cabeza? No. Él sabe mejor que nadie que la memoria de las personas no es
tan larga ni tan profunda, y que se dice las palabras una sola vez, lo más posible que se olviden, por lo tanto lo repite y lo repite y lo repite, y nosotros también tenemos que escucharlo una vez y dos veces y tres veces para ver si lo podemos poner con fuego en el corazón. El versículo enfatiza la importancia de la perseverancia, palabra maravillosa, hay que perseverar, y la paciencia en frente de las enfermedades, los desafíos, las piedras, las dificultades, las tormentas que los creyentes pueden encontrar en su camino cristiano, y lo vamos a encontrar y lo estamos encontrando y lo vamos a seguir encontrando. Sugiere que a través de la fuerza de Dios, fíjense bien, no a través de mi fuerza, a través de la fuerza de Dios, los cristianos pueden soportar cualquier clase de prueba y tribulación con paciencia y perseverancia. Y Dios, Jesucristo me dijo a mí, yo he tenido muchas tribulaciones, pero a todas ellas, ¡boom!, les pasé por arriba. Así que tú también. Las diferentes traducciones de la Biblia, y a veces me pregunto por qué tienen que existir tantas traducciones de la Biblia, pueden usar una redacción ligeramente diferente, pero el mensaje central de Colosenses 1:11 sigue siendo consistente en la mayoría de las traducciones. Ahora, vamos a ir al significado del versículo 13. El versículo al que te refieres, el 13, es del Nuevo Testamento en la Biblia y es parte, por lógico, de este mismo capítulo. Y dice, Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas. Presten mucha atención, hermanos y hermanas. Esto es algo que nosotros, que antes de venir a Jesucristo, muchos como yo estuvimos en la basura, perdidos en un montón de pecados, vergüenzas y culpas. Eso eran las tinieblas. Y Él nos liberó, nos libró, nos sacó de esas tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que Él dijo, ustedes son la luz de este mundo. Así que aquí en este capítulo nos dice que Dios y Jesucristo nos sacaron de la basura prácticamente y nos trajeron a la luz, de la oscuridad a la luz. ¿Hay algo más importante y más lindo que eso? Difícil. Este versículo es parte de un pasaje más grande en el que Pablo expresa, gratitud y ora por los creyentes, otra vez Colosenses. En este versículo específico está destacado un aspecto clave de la fe cristiana tuya y mía. Liberados del dominio de las tinieblas. Esta parte del versículo enfatiza que a través de la fe en Jesucristo, los creyentes han sido rescatados o liberados del poder y la influencia de las tinieblas que a menudo, ¿qué significan? Significan el pecado. ¿Y qué es el término del pecado? La muerte. Entonces, nos ha liberado del pecado, la ignorancia, y nos ha liberado de la separación de Dios, porque yo primero que nadie estaba totalmente separado de Dios, y gracias a la sangre de Jesucristo, pude volver a reconciliarme con ese Dios maravilloso, lleno de amor. ¿Cómo Dios me amó a mí? No tengo idea, pero lo hizo. Y quizás tú te estás preguntando lo mismo.
Ahora hay otra cosa, transferido al reino de su Hijo amado, que es otra de las cosas que dice. Pablo continúa explicando que los creyentes han sido transferidos o traídos al reino del Hijo amado Jesucristo. Esto significa que a través de la fe, los cristianos ahora son partes del reino de Dios y están bajo el señorío de Jesús. Ahora que nos tocaron la puerta del corazón y lo abrimos y dejamos entrar a Jesucristo, no antes. En esencia, Colosenses 1:13 subraya la transformación que ocurre en la vida de los creyentes cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son rescatados de la oscuridad espiritual del pecado y son llevados a una nueva relación con Dios a través de Jesús. Fíjense en lo impresionante, la magnitud, la inmensidad de la proeza que hizo Jesucristo, que si no hubiera sido por Él, nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a la sangre de Jesucristo? Son los creyentes, le decía Pablo en aquella época, aquellos creyentes, no está diciendo nosotros, son los creyentes rescatados de la oscuridad espiritual del pecado y son llevados a una nueva relación a través de la sangre de Jesús, convirtiéndose en ciudadanos. Todos nosotros, los cristianos, somos ciudadanos del reino de Dios. Cuando yo, años y años atrás, que me pasaba tomando y tomando y tomando whisky, me iba a imaginar que un día iba a tomar solamente agua y me iba a convertir yo también en un ciudadano del reino de Dios. ¿Cuánto, hermanos y hermanos, tenemos que agradecerle al sacrificio de Jesucristo? Y bueno, vamos a terminar ahora con el verso 14. Voy a terminar aquí. Colosenses 1:14 es un versículo muy lindo y es el final. Y dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Quién es Jesucristo? Tenemos redención por su sangre. Sí, coma, el perdón de los pecados. En este versículo, Pablo se refiere a Jesucristo, a quien ve como la figura central de la fe cristiana. Y Pablo no se equivocó en absoluto, porque si no tuviéramos a Jesucristo, nosotros andaríamos todavía en las oscuridades, en las tinieblas y en la locura. Los puntos claves de este versículo son, primero que nada, la redención. Voy a decir de vuelta, la redención. La palabra redención se refiere al acto de recomprar o liberar del cautiverio o la esclavitud. Vamos a suponer si José, cuando los llevaban los esclavos para Egipto, yo hubiera estado cerca de ahí y hubiera tenido un montón de dinero en el bolsillo, quizás hubiera ido a uno de los esclavistas y le hubiera dicho, tomá, te doy $1000 y dame a José. Entonces, eso de haber hecho ese acto es la redención. Lo saqué de la esclavitud, como Jesucristo nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. En un contexto cristiano, como metáfora, significa la liberación de los creyentes del poder del pecado y sus consecuencias. Porque yo siempre pienso esto, está bien que Dios me sacó y me liberó de varios pecados, pero pagué muy caro las consecuencias de haberlos hecho.
y muchos de los que me están escuchando están en el mismo bote. Esto también en este último capítulo es a través de su sangre. Esta frase enfatiza el papel de la muerte de sacrificio de Jesús en la cruz. Los cristianos creen que la sangre de Jesús fue derramado como pago por el perdón de los pecados, haciendo posible que la humanidad se reconciliara con Dios. Los cristianos creen, y los cristianos somos nosotros, y esto es exactamente lo que nosotros creemos y estamos seguros, que gracias a su sangre fuimos reconciliados con Dios. Y a veces yo me pongo a pensar algo, hermanos y hermanas, tantas peleas, conflictos, argumentos, luchas que tenemos unos con los otros, esposos con esposas, padres con hijos, hermanos con hermanos, vecinos con vecinos. ¿Qué, qué estamos necesitando para reconciliarnos? ¿Acaso estamos reconciliando, esperando que uno de nosotros nos crucifiquen y nos saquen hasta la última gota de sangre para reconciliarnos? ¿No podremos hacer un esfuerzo y hacer un sacrificio sin ir a la cruz y sacrificar ese orgullo personal que tenemos y bajar un poquito la humildad y reconciliarnos con la persona que no queremos reconciliarnos? Yo creo que sí que lo podemos hacer. En general, hermanos y hermanas, Colosense 1:14 destaca la creencia cristiana fundamental que el perdón de los pecados y la redención son posibles a través de la fe en Jesucristo. Y todos decimos amén. Y estamos seguros que no solamente es a través de la fe en Jesucristo, pero en su sacrificio sangriento en la cruz. Este versículo es parte de una discusión teológica muy amplia en la carta de Colosenses acerca de la supremacía, la suficiencia de Jesucristo, que no tenemos tiempo ahora para hablarla, para discutirla, ni para ponernos a conversar de eso. Pero sí, yo quisiera que hoy todas estas palabras humildes que yo dije, quedaran aunque fueran 3 o 4 palabritas en el corazón de ustedes, para que de alguna forma nosotros pudiéramos llegar a entender que siguiendo Colosenses 1 del 9 al 14, quizás si nosotros nos proponemos, podemos llegar a crecer espiritualmente y acercarnos más y más a Dios. Hermanos y hermanas, gracias por haber escuchado estas humildes palabras y a este humilde siervo de Dios, y que Dios los bendiga a todos.